Así hablaba Quetzalcóatl, Cayatl-Acotl. Introducción. Un día, de los muchos días que llenan esta existencia mía, que transcurre en la segunda mitad del siglo XX y cuyo nombre es Cayatl-Acotl, dije: voy a poner por escrito mi esencia, para que otras esencias veladas, a su vez, por los papeles que les ha marcado la escuela planetaria Tierra, puedan recordarse a sí mismas y tomen conciencia de ser más allá del ego, del deseo y del cuerpo que les ha prestado la vida. La mano del azar puso ante mí el nombre de Seacatl-Quetzalcóatl, personaje mítico que apareció en cierto momento entre los toltecas de Tolán o Tula, y también en otros pueblos del continente con nombres tan diferentes como Cuculcán, Viracocha, Contiqui, Bochica, etc., impartiendo siempre idéntico mensaje y enseñanza. Fue así como creé la trama adecuada y puse en boca de Quetzalcóatl todo aquello que mi esencia debe decir para estos tiempos. De esta forma nació el presente libro. Aquellos que sepan trascender los nombres y los lugares quizás estén más cerca de mí y como al aire fresco de la sierra me podrán respirar más puro. Aquellos que aún miran los signos y las formas que toma el espíritu, sus nombres y sus ritos, más que al espíritu mismo, siempre estarán enfrentados consigo mismos y por lo tanto con la mayoría de aquellos que le rodean, porque aún no saben ver aquello que lo une todo, y en su lugar solo en la ignorancia, que es la que separa al hombre del hombre. Al final del libro dice: hermano, ven, es corto el camino, muy corto, para un fin tan grande, sigue adelante, estamos esperándote. Adelante, porque nunca te hemos dejado. He venido. En la estación del año, cuando las flores abren sus capullos y los campos comienzan a vestirse de verde, bajó de la montaña Quetzalcóatl. Su cuerpo era esbelto como una caña y su barba resplandecía con los rayos del sol. Su vestido era una larga túnica y andaba descalzo, sus ojos eran profundos y su mirada lejana, como distante. Por 3 días y 3 noches anduvo como dormido por las calles de Tula y vivió en sus plazas y miró a su gente, pero fue solo al 4.º día cuando abrió la boca para hablar. Y miró a los hombres y a las mujeres de Tula y vio sus corazones y en ellos vio mucha hambre de verdad y muchas ansias de salir de la ceguera que les imponían las épocas pasadas y las tradiciones sin sentido, y así les platicaba. Pueblo de Tolán, no he venido a decirles tan solo palabras que con el tiempo se esfuman y se borran como las hojas secas en invierno. He venido a darles vida con mi aliento y animarlos en este tiempo en que hasta la misma hermana naturaleza pronto se resistirá a dar fruto. No he venido a darles normas, ni a pedirles que crean hacia afuera, inundado de goce los templos y las plazas. He venido a decirles que su templo está en su corazón, y que la oración es su trabajo y la entrega sincera que hagan hacia las necesidades de aquellos que son más débiles y los necesitan. No he venido a prometerles grandes cosas, ni a llenarles de ilusiones el corazón, ni de fantasías la cabeza. He venido a decirles que la puerta del templo se ha abierto y ha dicho: demos entrada al periodo en que el hombre tome conciencia de la humanidad y se olvide de sí mismo para ser en todos sus hermanos. Benditos fueron y son aquellos que abren este camino y lo hollan con los pies descalzos de la humildad. Ellos siembran la nueva semilla que prepara a la escuela del mundo para acoger al hombre nuevo. No he venido a sanar los cuerpos deformados por el tiempo y retorcidos por el dolor de la existencia. He venido a limpiar las alas blancas de las almas y a enseñarles a volar, a consolar y a dar fuerza, para que las cargas del sufrimiento se hagan más livianas. Paz y amor a todos los seres. No se duerman en el egoísmo. Por aquellos tiempos, los campos de Tula parecían un paraíso, y eran muchos los peregrinos que venían a buscar en ella la paz. Algunos buscaban el consuelo de sus corazones y el aleteo de sus espíritus porque el viento esparcía por los campos la voz del enviado de los cielos. Y otros llegaban y se postraban ante él, esperando su palabra como si fuese la misma estrella de la mañana. Mas él los levantaba diciendo: hijos de la luna, no se confundan, no tomen este cuerpo mío por altar, porque no es merecedor ni tan siquiera de elevar el humo del copal. Mejor despierten los altares que duermen en sus corazones y límpienlos y prepárenlos para ofrecer sacrificios.
Y cuando se unan uno a uno todos sus sacrificios, verdad es que hasta el propio Padre, Dios, bajará halagado. No se duerman en el egoísmo, porque es su mayor enemigo. Vénzanlo y se trascenderán como lo hacen las aves del cielo. Ellas no se preocupan de la comida ni de la bebida, ni atesoran para mañana. Hay muchos que guardan sus riquezas como si con ellas pudieran comprar la muerte, y muchos son los que la malgastan, como si con ello pudiesen alargar la vida. De verdad les digo que no son más que ignorantes, que no conocen la verdad. Y entonces uno de los que escuchaba le preguntó, ¿cuál es la verdad con respecto a esto? De verdad te digo, aquel que sabe que todo cuanto posee no es suyo, sino del cielo, conoce la verdad. Mas aquel que da todo lo que tiene a los que lo necesitan, la realiza. La luz. Era en el mes de Titit. Estaban reunidos en torno al fuego en una casa, y él llegó a donde estaban ellos, y tomando la palabra dijo, Hermanos, que la armonía, la dicha y la paz sean en sus corazones. Se sentó entre ellos, y Mochi, que estaba ahí, vino y le preguntó, Quetzal, ¿por qué te has ido de nosotros y nos has dejado solos? Te fuiste y contigo se fue el canto de los pájaros y la luz de los días en nuestras almas. Quédate con nosotros para siempre, porque tú eres la luz que enciende nuestros corazones. Él la sentó a su lado, y tomándole las manos, le dijo, no dependas de nada que esté fuera de ti. En todo momento estuve contigo y no te abandoné. Eres tú quien no te has dado cuenta y me has buscado fuera, por las calles, en las plazas y los campos, sin encontrarme, mientras yo te esperaba en tu interior. Y dirigiéndose a todos, les dijo, no sean como el ignorante que busca en la calle lo que perdió en su casa. No debería necesitar imágenes ni estatuas para vestir a la luz, porque la luz está en todas las cosas y de todas ellas se viste. Sin embargo, ustedes la confunden con sus vestiduras y las toman por ella, y de esta manera ella siempre se les escapa. La calma y el silencio. En aquel tiempo eran muchos los que se retiraban a la soledad de los montes a meditar, y eran muchos los que en el silencio de los volcanes nevados y de los pequeños valles ocultos se buscaban a sí mismos. Pero Quetzalcóatl les decía, aquellos que buscan el silencio en la calma nunca lo encontrarán desnudo. Para desnudarlo hay que buscarlo entre el bullicio. Díganme, ¿de qué sirve a un corazón tener calma en medio de la soledad? ¿A poco no es como la calma que tiene un lago estancado en un valle? Mas, qué grande es un corazón cuando en medio de las dificultades y los problemas conserva la calma y se viste con el silencio. Es como el torrente que resbala sereno por la ladera de la montaña. Algunos van a lugares donde lo más que les molesta es el canto de un pajarillo o el sonido que arranca el viento a las hojas de los árboles, y piensan, estoy tranquilo y sereno en este lugar, ya he alcanzado la calma y el silencio es amigo de mi corazón. Pero cuando vienen al bullicio, sus pulsos se agitan y sus corazones se alteran, y sus pensamientos chocan con violencia en sus frentes, y yo les preguntaría, ¿dónde guardaron la calma? ¿Qué morada le prepararon en sus pechos que tan pronto se les fue? Sepan que aquel que busca el silencio interior debe encontrarlo en medio de los ruidos y de las voces y de los gritos, y tomándolo debe sentarlo en su corazón, y al escucharlo ya no irá hacia afuera, sino hacia adentro. Y en verdad les digo que ni 100 tormentas ni la explosión de 1000 volcanes podrían ya nunca separarlos de él. Para buscar, pues, la calma interior, no vayan a donde todo es calma, sino a donde no hay paz, y sean ustedes la paz. De esta forma la encontrarán al darla, y la tendrán en la medida en que vean que otros necesitan de ustedes para calmarse. Ejemplo para florecer. Quetzalcóatl fue hasta el valle que regaba el río Tepeji. Era la época de las flores y las gentes las recogían para llevarlas al altar de los sacrificios, y él les platicaba así. Hombres y mujeres, nunca aprenderán. ¿Acaso piensan alabar al cielo tomando algo que él puso con un fin sobre la tierra? ¿Creen de veras que destruyendo la vida de estos seres halagan a nuestro Creador? Estas criaturas no fueron puestas sobre la tierra para tomarlas y abusar de ellas, por ser inferiores, al igual que tampoco lo fueron los animales ni los pájaros, y mucho menos sus hermanos los hombres. Si realmente necesitan de las plantas o de los animales para alimentarse, tomen solo aquello que puedan comer, mas no se dejen llevar por la avaricia, porque ello desequilibra la tierra. Si quieren levantar un altar al Eterno,
Tomen por altar la misma naturaleza y cuídenla, porque más alegrarán a su Dios dejando cada flor y cada animal y cada hermano suyo donde están, que cortando sus vidas. ¿A poco no comprenden que se llevan la muerte y dejan la vida? Miren las flores, cómo se visten de todos los colores y cómo vibran al sol. Miren cómo alegran el valle. ¿No es ya este un altar? Déjenlas pues y tomen su ejemplo para florecer. Y sean ustedes las flores que decoren los templos, porque es verdad que un pobre jacal lleno de amor supera al mayor palacio lleno de flores. Dejen pues ya las apariencias y no se engañen poniendo bellas fachadas por fuera de sus corazones. Querer, saber y atreverse. De esta forma platicaba aquellos que le seguían. Sepan, hermanos, que ya hubo quienes antes que yo trajeron la antorcha de la vida a la durmiente humanidad, mas ésta la vio con ojos de sueño, y al tratar de transmitirla a sus hermanos, les enseñó solamente sus sueños, no la realidad. Aquellos que velan y están despiertos me comprenden. Plenos son aquellos que, no contentos con los ritos que les ha dado la creencia de sus mayores, han buscado la unidad que hay en todas las creencias. Ellos se desperezan ya del sueño de la vida. Y más merecedores de alabanza son aquellos que, yendo más allá de su verdad, aquella que les enseñaron, fueron inquietos y siguieron buscando sin caer en el conformismo. Ellos sacrificaron su verdad por la verdad y algún día la poseerán plenamente. Alabados sean doblemente, porque al querer han unido el saber y el atreverse, y todo ello lo hacen en el silencio de la noche. Haz memoria. Un día me encontré con un arcángel y me dijo: «Hola, hermano, ¿no me reconoces?». Y le respondí: «Pues la verdad, mi honorable hermano, que no te recuerdo». Y él puso la mano en mi hombro y dijo: «Haz memoria, ¿recuerdas cuando eras niño y aún te movías allá abajo en las zonas densas de la tierra? ¿Recuerdas cuando mirabas al cielo y añorabas hablar con la estrella que todas las noches aparecía resplandeciente como un diamante por encima de los montes?». «Sí», le dije alegre, «ahora lo recuerdo y viene a mi esencia como una película vivida hace apenas 1.000.000 de años». «Pues ese», me repuso el arcángel, «era mi cuerpo visto bajo el prisma de las 3 dimensiones del conocimiento que allí tenías. ¿Sabes? Te he esperado hasta hoy para darte la bienvenida, hermano». Compañeros de viaje. Una tarde del mes de Toshkat, cuajada de flores y frutos, se habían reunido junto a un pequeño arroyo cerca del lugar donde éste le da un beso de unión al río Tlautla, haciéndose su eterno compañero de viaje. Y uno de los que le seguían le dijo: «Maestro, derrama tu voz y danos fuerzas para que también nosotros nos hagamos compañeros de viaje contigo hacia la luz». Y él así le contestaba: «Mis compañeros de viaje aquí, en la tierra, ya los fijó hace mucho tiempo el cielo. Lo único que yo hago ahora es recoger lo que él sembró. ¿Durante cuántas vidas has venido ya a mi lado y cuántas otras seguirán junto a mí? Sepan que el cielo nunca los abandonó. La soledad nacía de su aislamiento, mas él nunca se apartó de ustedes. No se dejen llevar por las apariencias con las que se visten las cosas de este mundo, y sepan distinguir debajo de ellas, porque él puede estar oculto para los ojos de la carne, mas no para los del espíritu. Y puede estar su maestro muy cerca, sin que ustedes le reconozcan, al igual que están sus hermanos de camino y no lo reconocen. Hay, en sabias y lejanas tierras, un dicho que reza: cuando el discípulo está preparado, llega el maestro. Mas yo les pregunto, ¿no será que el maestro nunca nos abandonó y era únicamente nuestra ignorancia la que la mantenía oculto? El camino. Era el mes de Temehuitontli. Las nubes cubrían los cielos cuando Quetzalcóatl viajó a visitar la ciudad de Cholula, floreciente como una magnolia, donde tenía muchos hermanos que le amaban y cuyos corazones estaban ansiosos de su palabra. Y así hablaba la gente que se había reunido a escucharle, entre los que había también sacerdotes de los templos. «Hermanos de Cholula, no les traigo creencias ni doctrinas, porque ¿de qué sirve colocar doctrinas o dogmas donde ya existen otros? ¿A poco no es solo cambiar el sentido de las palabras, o halagarlas, o hacerlas más profundas? Cuando busquen, háganlo en ustedes, y cuando quieran encontrar, vayan a los demás. Mas no vayan a los demás sin conocerse a sí mismos, y cuando lo hagan, denles como presente sus logros y sus hallazgos, y a cambio no les piden ni su aliento, ni tan siquiera su alegría, porque haciéndolo andan su camino, que es el camino que trazó la luz. Que el silencio sea su palabra y el camino sus pies.
No caminen con boca prestada ni con pies ajenos, mas ofrezcan en todo momento su boca y sus pies a quienes los necesiten. Y antes de hablar de su compañero de camino y decir en voz alta lo que sienten sus corazones, mírense bien ustedes mismos y pónganse en su lugar. Entonces se darán cuenta de que harían justamente lo que él hace. Guarden pues silencio y no lo critiquen. Ayúdenle a levantarse de sus tropiezos y aprendan de ellos para no tropezar ustedes después con la misma piedra. Cuando hagan algo, que su corazón palpite en ello, cuando den algo, que sus vibraciones se fundan y vuelen en ello, porque su Padre los mira, y las lágrimas de alegría fluyen a sus ojos divinos. Su Padre los siente y está en ustedes en ese momento. No dejen que los ojos los engañen, ni dejen que los oídos los engañen, ni dejen que los engañen los pensamientos que pasan por su frente como nubes mecidas por los vientos de las circunstancias. No dejen de ser ustedes mismos, y descubran en su interior esas montañas que ondulan en el cielo, esos valles que se adormecen con el sol, esos ríos que se buscan a cada momento, esos árboles que son su respirar, y esos pajarillos que son su esperanza y su alegría. Yo vengo de dentro de ustedes y mi voz es la voz de la vida y mis pasos son todos los pasos del hombre que andan buscando al hombre. Despiértenme en ustedes porque yo estoy en su interior, aunque los sentidos les hagan todavía creer que estoy afuera. Nuevas dimensiones. Aquella tarde era como el vuelo del águila. Se oían hasta los pasos del silencio subir por el camino que conduce al templo, y el hermano Sol parecía una gran fruta madura, cayendo lentamente desde las ramas del cielo en los brazos de las montañas. Quetzalcóatl, sentado con sus hermanos, contemplaba los rizos del agua jugando entre las piedras. Y uno de ellos le preguntó, ¿por qué no nos hablas sobre el misterio de la muerte? Y él guardó silencio por unos momentos, como recordando, y después así les hablaba. Iba una vez un gusano de los que llaman Temictli, paseando por la rugosa superficie de un tronco de ahuehuetl. Lo vio una mariposa que revoloteaba, jugando por el aire, y posándose ante él, le dijo, «Hola, hermano del pasado. Por casualidad sabes que vendrán en el futuro días en que, abandonado esa envoltura terrena, te hagas volador como yo y asciendas hacia el cielo». Y el gusano le contestó, «Sí, eso es lo que me enseñaron mis padres. Y a ellos les enseñaron mis abuelos. Decían que después de esta hay otra vida donde podemos liberarnos de las cadenas de la tierra y ascender alados a nuevas dimensiones. Mas yo no lo creo, y aunque en mis días y en mis noches pienso que camino hacia algo, mi imaginación se detiene en este plano, donde adoro el latido de la savia y el papitar de las hojas cuando me acarician los pies». Entonces la mariposa dio un aleteo y volando hacia arriba desapareció. Pasaron varios días, que para el gusano fueron años, y éste notó que la llegaba el final. Se fue hacia una rama saliente de pino y al esconderse el sol, una tarde hizo su tumba de seda, acostándose a esperar la venida de la muerte. Y con el tiempo llegó la primavera de su nacimiento como mariposa. Extendió sus alas y veloz como una flecha se ensimismó en el aire dando sus primeros aleteos hacia el sol de la mañana. Y cuando volaba, vio a un gusano, Temictli, que subía trabajosamente por el tronco de un ahuehuetl y posándose delante de él, le dijo, «Hola, hermano del pasado, ¿por casualidad sabes que vendrán días?» Pesadillas. Qué grandes son tus templos, Tolán, y tus plazas y tus palacios, pero más grande es el silencio de tus campos, su palpitar, su aire acariciante y cálido, como el aliento de una madre. Así hablaba Quetzalcóatl a sus hermanos, cuando al grupo vino uno tambaleándose, porque había ya mucho alcohol en su cuerpo y el espíritu se le salía. Y todos se apartaban dejándolo solo. Él se le acercó y trayéndolo al centro dijo, «¿Por qué niegan el calor a aquel que más lo necesita? ¿Acaso creen que ha tomado por otra cosa que por olvidar la frialdad de la vida? Porque ha bebido debilidad en él. ¿Lo abandonan? Porque ha querido soñar despierto y ha tratado de salirse del sendero de su destino». Y mirándole fijamente le dijo, «Hermano, no dejes que te venza la frialdad de la vida, porque tú eres la vida. No dejes que te venzan las pesadillas, porque pasan. Y no olvides que también el cobre, cuando se le golpea, se retuerce y grita, protesta y llora. Mas después, cuando una vez moldeado se convierte en un objeto bello y admirado,
Todo él es alabanza para aquellos golpes que antes maldecía. Vete pues a tu casa, medita sobre esto y no tomes más. Los golpes de la vida harán también de ti una vasija donde algún día pueda beberse la luz. Antes de remontar el primer vuelo. El sol se ocultó tras unas peñas y lentamente fue llegando a la oscuridad. Todo el valle se hizo violeta y los árboles comenzaron a jugar con las estrellas. De puntillas llegaba el silencio por el camino cuando él meditaba. Mi entendimiento está abierto a la luz de las estrellas. Mis alas se despliegan para volar en el silencio de este momento. Voy a salir del nido de mi cuerpo para ir más allá de los horizontes que ponen las 3 dimensiones de sus sentidos. Y alguien, suavemente y con angustia, le dijo: Maestro, ábreme el entendimiento sobre mí mismo, y ábrele las alas al horizonte de mi esencia para que yo pueda acompañarte. Y él así le respondió: ¿Cuántas veces el viento mueve las cañas en las orillas de los lagos para que al chocar unas con otras se sientan y sepa qué son? ¿Cuántas veces el agua va espiritualizando a las piedras que se oponen a su paso hasta hacer de ellas bellos guajirros de suave tacto? Así te digo que la misma vida te irá poniendo en aquellos sitios donde puedas pulir tu ser y abrillantar tu esencia. Mira cómo nace el fruto del árbol y cómo nace el pajarillo en el nido y cómo se hace una flor. Mira cuánto mismo y con cuánta dulzura se dibujan los ríos y se crean los valles y se modelan las montañas. Mas también debes saber que antes de remontar el primer vuelo, te caerás muchas veces. Antes de sintonizar los latidos de tus sentimientos, odiarás muchas veces. Antes de llegar al conocimiento tendrás mucho conocimiento que después irás abandonando en el camino, porque solo serán un peso y no un alivio en tu caminar. Nunca pienses que el horizonte que ves al ocultarse el sol es el horizonte, porque solo tendrías que caminar hasta él para ver que hay otros horizontes. No te hagas pequeño quedándote en lo pequeño. Sé amplio como es la montaña. Mira como en la lejanía todo se diluye en ella, pero al acercarte verás que dentro de ella hay otras muchas montañas, cada una con sus caminos y sus valles. Cuando se presenten ante ti la comodidad y el sufrimiento, yo te diría: escoge el sufrimiento, porque él te llevará por caminos escarpados y llenos de piedras, por desfiladeros y barrancas, por zarzas y espinas, pero pronto vislumbrarás la cima de la montaña de la luz. La comodidad te arrastrará por valles y caminos dulces, donde fácilmente podrás descansar, pero ¿cuán lejos se te hará la cima de la montaña de la luz? Quizás hasta lo olvides. Debes saber que mientras menos haces, menos quieres hacer, y mientras menos te impone, menos deseo tienes de imponerte. Así se hacen los árboles piedras, y los caminos regresan a ser campos, y las civilizaciones se vuelven desiertos. Así las voces se hacen ecos, la entrega a los demás rutina y la vida sueños. Sé como los torrentes que al resbalar por las laderas de las montañas solo tienen una meta: regresar al mar. Ellos fueron antes el espíritu del mar hecho nube, que resbaló por entre los dedos del viento para caer sobre las montañas. Tú también eres una gota del espíritu de la luz, que materializada, al tocar esta existencia, caes con muchas otras gotas de espíritu, para después rodar por las laderas de la vida, para unidas hacer un torrente que regrese al mar de la luz. Mira bien a cuántos valles y a cuántos campos darás vida al tocarlos y hacerte ellos mismos. Y cuántas veces te evaporas para volver a condensarte sobre la hoja de un capulín, o sobre una flor, sobre una espina de maguey, o quizá sobre el mismo camino. He subido a tu cabeza, he visto tus pensamientos, y me he sentado en tu corazón para beber tus sentimientos. Me he sentado en tu soledad y he caminado acompañado tu búsqueda. Aunque tu cuerpo es joven, eres viejo sobre la tierra. Ven y bebe, porque puedes apurar hasta la última gota de la sabiduría que te ofrezco. Más allá. Y decía: dichosos aquellos que son felices buscando la felicidad. Hay de aquellos que creen que la encontrarán al remontar la loma que les oculta el horizonte, porque ese horizonte será la loma que les tope otro horizonte. Así seguirá ocurriendo más allá del tiempo que puedan contar y del espacio que puedan medir. Únicamente desde arriba se puede observar lo de abajo, y lo que para aquel que es arriba es espacio, para el que está abajo es tiempo. Solo domina el círculo el que está fuera de él, y desde allí cuántas salidas tiene. Camina el suelo con los pies, pero el camino hazlo con el espíritu. Son incontables los pasos que puede abarcar una sola mirada suya. El canto de la montaña.
Un día, entre las manos de la primavera, vi cómo cantaba un pajarillo de los que llaman cenzontle, llenando de armonía mi corazón y el de todo el valle con su canto. Entonces llegó hasta él un águila de las alturas y le dijo: «Quiero que vengas conmigo al filo de la montaña, donde ésta se besa con el cielo, y deleites a la gran águila con tu canto». Y el cenzontle le respondió: «Si me llevas hasta donde dices, mi canto se quedará en este valle, porque no es sino el valle el que canta por mi garganta. ¿Ves? Este momento tiene un canto, y nunca más habrá otro momento que tenga igual canto. Dile a la gran águila que baje al valle si quiere escucharlo, y no trate de llevar el valle a la montaña». Me sorprende el deseo de la gran águila. ¿A poco se ha quedado sorda para no escuchar el canto de la montaña? Ya no oye como el viento toca la flauta en las barrancas y en los desfiladeros, y como el silencio toca las estrellas en las noches de calma. Y el águila se quedó pensativa, remontando después el vuelo avergonzada. «Estar quieto», le preguntaron. «¿Dónde está la felicidad?». Y él así les decía: «La felicidad es estar quieto, y está en aquellos que han aprendido a estar quietos en ellos mismos». ¿Y qué es estar quieto? Dejar que cada momento ponga en ti aquello que te atrae, y dar a cada momento aquello que te pide. Eso es estar quieto y en calma. ¿Y cómo se consigue eso? Solo cuando tu corazón se armonice con los pensamientos que viven en tu frente y con el cuerpo que habitas en esta vida. Sobre el dolor. Uno le preguntó: «Quetzal, ¿qué es el dolor?». Y él contestaba: «El verdadero dolor es lo que no conoces de ti. Sabiendo esto, el dolor del cuerpo es un desahogo para el espíritu, es como el estiércol que se expulsa, y este es la enfermedad. Los que ignoran las leyes de la vida creen que el dolor es un castigo, por ello corren a combatirlo. El sabio lo acepta, yendo de esta forma mucho más allá. Porque lo que está escrito, escrito está, pero lo que se está escribiendo se puede modificar. No pienses en el dolor de hoy, sino en la gloria que mañana te traerá. No pienses en la gloria de hoy, sino en el dolor que mañana te traerá. Sé ahora, siempre ahora, porque un paso nunca vuelve atrás sobre las arenas del tiempo». «Limpia tu mente y todo se limpiará», le decían. «¿Cómo sabremos que nos enseña el atardecer? ¿Y cómo nos enseña la mañana? ¿Y cómo nos trae conocimiento cualquier circunstancia?». Y él así contestaba: «Cada cosa fuera de ti es un espejo donde te miras. Si la nube de la angustia llena el horizonte de tu corazón, verás una nube de angustia en cada corazón. Si la calma viene a sentarse en medio de tu pecho, verás que cada uno también lleva sentada la calma en su pecho. Si tu cabeza es la guarida donde se esconden pensamientos de odio, de rencor o de envidia, cuando camines por las calles y las plazas de la vida, solo verás pasar por ellas al odio, y sentado en las bancas al rencor, y en cada esquina a la envidia. Y dirás: desearía volar más allá de esta ciudad porque está contaminada, y quisiera salir de esta casa para sentir el campo limpio y su pureza. Y yo te digo: limpia tu mente y todo se limpiará. Limpia tu corazón y todo se limpiará. Limpia tu cuerpo y todo estará limpio. Ignorante es aquel que, viéndolo de afuera sucio, no se da cuenta de su suciedad y dice: me adentraré en mi corazón para limpiar mi templo, porque su altar está sucio y su luz atenuada. Ignorantes son aquellos que pretenden limpiar su templo en el templo de los demás, y todos los días y todas las noches de su existencia piensan que el mal está fuera de ellos y no en su corazón. Mira a los enzontles y mira a los jilgueros y mira el cocostli. ¿Quién podría decirles: tu canto no es armónico? Mira a los sauces y los ocotes y los ahuehuetes. ¿Quién podrá decirle: tu crecimiento no es armónico? ¿Cómo entonces podría decirse esto del hombre? ¿Cuánto aprendería un espíritu crítico si supiera que se está criticando en voz alta a sí mismo cuando critica a alguien? Cada cosa tiene su lugar y cada uno tiene su camino. Solo aquel que no lo conoce sigue los caminos de otros hasta que, al fin, encuentra el suyo. Bendito el día en que lo encuentra, porque ese día ha nacido de nuevo. Solo a partir de ese momento le dirán algo los atardeceres, le dirán algo las mañanas y le hablarán las flores. Empezará a caminar con la naturaleza, y su lenguaje será como la de los pajarillos, sus manos serán como ríos, y sus ojos serán la vida que mira a la vida. Sobre el dar y el recibir.
Un día de entre los días que coronan los años y nacen del respirar de la tierra, paseábamos con Quetzalcóatl por los campos de Tula, y todo era quietud, porque emanaba de él que iba en nosotros. Platicábamos sobre el dar y el recibir, cuando llegó hasta nosotros un mendigo y postrándose ante él, le dijo: «Hermano, haz que este pobre cuerpo tome hoy comida, porque son muchos los días y las noches que ayuna. Dame algo y oraré por ti ante el templo mayor para que el cielo te proteja». Mas él le contestó: «Hermano, si yo doy algo, debes saber que tan solo soy el medio, pues aquello que te doy sale del sudor de la tierra y del trabajo de sus manos. El maíz no es tan solo el grano, es la tierra y el agua, unidas al tiempo y a la voluntad del sol, y hasta los vientos ayudan a madurarlo. Así pues, cuando lo sacrificas para tu alimento, estás sacrificando toda su evolución y a ti mismo también te sacrificas. Pero son muchos los que creen que aquello que poseen o les ha dado la vida es de ellos. Es por esto por los que tienen que orar, para que dejen de hacerse daño, porque si yo te doy, no sigo al hacerlo, más que la voluntad del cielo. Y si guardo para mí lo que te pertenece, es porque estoy más necesitado de ti que tú de mí, y aún así darme nada, eres tú quien me ha dado. Toma pues, y alimenta tu cuerpo con estos tlacali, y a tu espíritu con estas palabras, para que también tú te realices en el dar». Y volviéndose a nosotros nos dijo: «¿Qué sería de aquellos que dan si no hubiese nadie a quien dar? Yo incluso os diría, los que están para recibir, ¿no son quizás aquellos que siempre dieron?». Todos los universos. Solo un canto quiero para mi corazón y un camino para mis pasos. Solo un vuelo quiero para mi alma y una voz. Del torrente he tomado el impulso, del águila he tomado su discernimiento. He aprendido a elevarme por encima de las circunstancias que empeñan los momentos que forman a los días que forman los años de una existencia. De las hierbas que bordean los caminos he aprendido el sufrimiento. He tomado del viento el estar en todas partes. No dejo de estar en ninguna parte al ir de una a otra. Del jilguero cautivo aprendí a cantar el sufrimiento y del huicot a olvidar la libertad para empezar a ser libre. Del colibrí vi la utilidad de lo pequeño y del gorrión la belleza de lo vulgar. Y he aprendido del árbol el canto del desprendimiento sin pedir nada. Entre sus ramas he visto la lucha de las polaridades. He visto entre sus ramas todos los universos y más allá de los universos. Y he bajado a su raíz para tomar de ella el gran ejemplo del silencio del oculto. Después he visto que mi frente estaba llena de estrellas, y mis brazos eran nebulosas, y mi pecho era un sol de soles, y todo cuanto salía de mi boca era un canto de todos los universos a la existencia. He abierto la boca y vi que nacían nuevos mundos. He abierto los ojos y me vi fuera llenándolo todo. Y he tomado un solo canto para mi corazón y un solo camino para mis pasos. Ese canto es el canto que nace de todos los cantos. Ese camino es todos los caminos buscando, desde la rosa que busca al sol en su leve vuelo por la primavera, hasta las estrellas que buscan al sol de las estrellas. Entre los cabellos del viento. Le decía una flor de cempasúchil a una rosa: «Mi hermana, dime, ¿qué sientes como rosa al tocarte la mano del viento y acariciar tus pétalos?». Y la rosa le respondió: «Siento el fruto de todos mis esfuerzos desde cuando era tan solo una esperanza y aún dormía dentro de mí la inquietud por ser hermosa». Y la rosa miró al cempasúchil y le dijo: «¿Y tú, qué sientes tú?». Y él le susurró sonriente: «Yo no siento nada. Tan solo doy mi aliento para diluirme entre los cabellos del viento y llegar a perfumar todos los rincones de su cabeza». Y una tarde vino la mano del viento y sacudió con tal ímpetu al jardín que deshojó a la rosa y al cempasúchil. Y el espíritu de la rosa sufrió mucho al ver que ya no tenía forma de rosa. Sin embargo, el espíritu del cempasúchil se sintió dichoso, pues ya no estaba atado a la forma del cempasúchil, pudiendo ahora llenar todo el ambiente. El saber, y decía: «El hombre es infeliz porque pide más de aquello que se le puede dar. Por eso los sabios no lo son porque saben más cosas, sino porque profundizan y dominan ampliamente el saber que se les ha dado. ¿Qué diríamos de un mango que quisiera dar tunas? ¿Y qué diríamos de un sauce que deseara tener la forma de un nopal? Solo les llamaríamos ignorantes porque dejando lo que puedan dar, quieren dar aquello que nunca darían».
Vivir como los pájaros. El tianguis de Tula tiene lugar cada pocos días y se extiende más allá de la plaza, siendo muchas las gentes que vienen de todo el valle del Mezquital e incluso de lugares lejanos. Quetzalcóatl había ido aquella mañana al tianguis con los que le seguían y viendo cómo unas palomas arrullaban nerviosas buscando la salida de la jaula donde estaban presas, les dijo: Miren cómo el hombre, prisionero de sus ideas y principios, no permite que otros seres sean libres y también los esclaviza. ¿Qué culpa tienen los pájaros del cielo, o los peces del agua, o los animales que pueblan la tierra de no tener en el hombre a un rey, sino a un tirano? A estas palomas podríamos darles la libertad comprándolas, pero ¿cómo podríamos comprar la libertad de un comerciante avaro? ¿Acaso no se la aumentaríamos todavía más? ¿Cuántos hay que no dan de comer, ni comen? ¿Y cuántos que lo hacen de noche, para que el día no vea su abundancia? Y uno de sus hermanos le dijo: Quetzal, ¿cómo es posible que tomemos lo que es de todos y lo vendamos? Aunque los cielos dejen de hacer esto a los hombres, de verdad te digo que el que vende acaba siendo vendido, y el que compra termina por vender. Solo aquellos que viven como los pájaros no entran en el comercio, ni se ensucian con él. Levántate. Y a uno de sus discípulos le pidieron las gentes de Tula que les platicara sobre su maestro, que entonces se encontraba ausente de la ciudad. ¿Qué les podría contar de él?, decía. Él hizo que mis alas se limpiaran con el bálsamo de sus palabras y se alargaran con ansia en busca de la luz. ¿Qué les podría contar de él, cuando todo era sueño y oscuridad en mi alma? Vino y puso su mano sobre mi cabeza y se me abrió el corazón como una fruta madura, y los ojos se me abrieron a un mundo nuevo. Un día en que colgaban los frutos de los árboles como un regalo, y la tierra tomaba nuestros pies y los bañaba en el aroma de las hierbas y flores, veníamos caminando hacia Tula, cuando vimos al lado del camino a un hombre tendido. Su cuerpo estaba apenas cubierto con andrajos y su piel estaba amarilla y con el color de la ceniza. Su cara tenía una expresión como si se le hubiese ido la vida. Él se acercó a su lado y lo tomó la mano. Después me miró como dolorido. Se quitó la túnica y le vistió con ella. Después le tomó entre sus brazos y así le platicó: Hermano, vuelve a la vida. Aún no ha llegado el tiempo en que debas dejarla. Conozco tu historia y que sería para ti una alegría la muerte, mas piensa que todavía no has completado aquello que pediste antes de venir a ella. Y ahora respira por mi pecho y mira por mis ojos, come por mi boca y camina con mis pies, porque de verdad te digo que hasta ahora estabas muerto, mas desde ahora ven y camina en la vida. Y aquel hombre se movió y abrió los ojos y le dijo: ¿Quién eres tú, que cuando nadie se ocupa de mí, cuando solo me atiendan las laderas del camino, me hablas? Nadie antes me habló así, ni me dio vida con sus palabras, ni ahondó en mi corazón con ellas. He de seguir viviendo, aunque tan solo sea para agradecer lo que me has dado. Y él le miró con aquellos ojos que no podría nunca describir, porque tenían a la vez toda la paz, la alegría y la tristeza del mundo, y bajó, muy bajo, le dijo en un susurro: Levántate, porque hay otros que también te esperan en los caminos. Dales tú aquello que hoy se te ha dado a ti.